Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones, espero se encuentren bien. En este video quiero hablarles acerca de este tema, que es la teología. Muchos de ustedes habrán escuchado la palabra teología en sus iglesias, saben de algún amigo, algún hermano que estudia teología, pero muchas veces no tenemos claro este concepto de qué es teología o qué es estudiar teología. Así que en este breve video, quiero poder explicar un poco y dejar claro este tema acerca de la teología. Y en primer lugar tenemos que definir la palabra teología. Y teología es un término griego que está compuesto por dos palabras. La primera palabra es teos, que quiere decir Dios, y la palabra logos significa palabra, discurso o estudio. Podemos definir entonces la teología como la ciencia o el estudio acerca de Dios. Y cuando decimos un conocimiento, un estudio acerca de Dios, estamos hablando de su naturaleza, sus atributos obviamente, y un punto importante es cómo Él se relaciona con su creación, y específicamente con el ser humano. Entonces ahí tenemos ya una definición de lo que es teología. Es un conocimiento, un estudio acerca de Dios y de su naturaleza y su relación con su creación, específicamente su relación con el ser humano, con cada uno de nosotros. Y cuando nosotros nos adentramos en el estudio de la teología, nos damos cuenta que también dentro de la teología existen algunas subdivisiones, o podemos clasificar la teología de diferentes formas, ¿ya? Aquí podemos ver, por ejemplo, la teología bíblica o exegética. Y la teología bíblica o exegética es la que se encarga de estudiar el contenido bíblico tal cual como se presenta en la misma escritura, ¿ya? Estudia el contenido bíblico tal cual como se presenta su historia, de forma cronológica, ¿ya? Y hace una interpretación, hace una exégesis del contenido bíblico tal cual como se presenta ahí. A diferencia de la teología sistemática, ¿ya? A diferencia de la teología bíblica, la teología sistemática toma ciertos temas de la escritura, del contenido bíblico, por ejemplo, toma alguna doctrina, la define, la organiza y la presenta de una forma clara y coherente. Por ejemplo, toma la doctrina de la salvación, extrae todo el contenido, todo el material que pueda extraer de la escritura acerca del contenido, del tema de la salvación, y lo desarrolla, lo define y lo presenta de una forma clara, de una forma sistemática. Eso es la teología sistemática. La teología histórica es la que se encarga de estudiar la teología de acuerdo a los diferentes periodos que la Iglesia ha vivido a lo largo de la historia. Por ejemplo, estudia la teología en los tiempos de la Iglesia primitiva, en los tiempos de los padres de la Iglesia, en los tiempos de la Iglesia de la Edad Media, otro ejemplo en los tiempos de la Reforma y en los tiempos actuales, la Iglesia moderna. Entonces la teología histórica se centra en estudiar la teología, ¿ya?, a lo largo de la historia de la Iglesia. Y la teología práctica o pastoral se encarga, como dice su nombre, de llevar a la práctica, ¿ya?, lo que es el contenido teológico. Y muchos conocen la teología práctica o pastoral como la teología misionera, ya que el movimiento misionero también se ha encargado, es el que se encarga de poder llevar a cabo la gran comisión, de llevar el evangelio, de llevar y de poner en práctica la doctrina y el contenido teológico. Así que aquí tenemos ciertos tipos de teología que nos ayudan a nosotros en la interpretación de la escritura y también a poner en práctica el contenido bíblico. En un comienzo definimos lo que era teología, y ya la definición de teología nos dice que es un estudio acerca de Dios, de su naturaleza y de cómo Él se relaciona específicamente con nosotros. Entonces ya su definición, ya el concepto de teología nos da a entender que es algo muy importante. Y también aquí vamos a ver algunos puntos que nos van a aclarar la importancia de la teología para nosotros como creyentes. Podemos ver que el conocimiento teológico doctrinal proporciona lo necesario para una exposición autorizada, razonable y sistemática de la verdad. Ahí resalté la palabra razonable. ¿Por qué la resalté? Porque muchos creen que la fe y la razón no tienen relación alguna, ¿ya? Pero la razón es una herramienta poderosa, una herramienta importante que nos ayuda a nosotros a poder también interpretar la palabra del Señor y poder expresar ya nuestra fe de una forma también coherente y, como dice ahí, una forma sistemática, ¿ya? Primera de Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados
para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Muchos nos van a demandar razón de nuestra fe. Nos van a pedir argumentos para nosotros poder expresar nuestra fe. Y nosotros siempre tenemos que estar preparados, ¿ya?, para presentar el Evangelio de forma razonable y de una forma coherente. El conocimiento teológico o doctrinal es esencial para el desarrollo completo del carácter cristiano. O sea, la palabra, el conocimiento teológico, el estudio teológico doctrinal nos capacita a nosotros en toda área de nuestra vida, ¿ya? Ese conocimiento nos capacita de forma integral a nosotros los creyentes. Dice 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces hay un beneficio integral para el creyente. También el conocimiento teológico doctrinal protege del error, nos libra del error. Y aquí tenemos el ejemplo de Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, que dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hay un ejemplo bien ilustrador que nos dice cómo conocer un billete falso. ¿Cómo usted puede conocer un billete falso? Y la respuesta es conociendo el billete verdadero. ¿Cómo nosotros vamos a conocer, cómo nosotros vamos a reconocer una falsa doctrina? Cuando nosotros tenemos un buen conocimiento bíblico, cuando tenemos una buena base teológica, nosotros vamos a poder enfrentarnos al error. Y nosotros no vamos a caer en el error. Vamos a ser librados del error porque conocemos la verdad del Evangelio, la verdad de su palabra, y tenemos una buena teología. Y por último, el conocimiento teológico doctrinal es parte necesaria del equipaje del maestro cristiano. Y aquí uno de los maestros cristianos que eran líderes en aquel tiempo, en los tiempos de Jesús, como lo eran los saduceos, Jesucristo les dice esto: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, en Mateo 22, 29. Ellos eran maestros, pero aquí Jesús les está diciendo: son pésimos maestros porque ustedes están errando, ignorando las escrituras. Entonces, nosotros como buenos conocedores de la palabra de Dios debemos equiparnos con el conocimiento bíblico. Debemos equiparnos con una buena teología, con una buena interpretación de la palabra de Dios, con una buena doctrina, para que nosotros podamos así ser buenos maestros. ¿Y cómo nosotros podemos equiparnos de buena forma? ¿Cómo podemos tener un buen estudio? ¿Cómo podemos lograr un buen estudio teológico? Y esto lo hacemos mediante el buen uso de la razón. Como les decía, la fe y la razón pueden estar unidas, ¿ya?, con una fe sólida, siempre y cuando la razón esté sometida también a la fe, esté sometida a la palabra de Dios. No que la razón esté por sobre la palabra de Dios, sino que esté sometida a la fe, a la palabra de Dios. Y obviamente lo más importante, con la ayuda del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo solamente lo que vamos a adquirir va a ser conocimiento. Y quizás vamos a cometer ese error de errar ignorando la palabra del Señor, porque vamos a tener solamente conocimiento, pero no dirección del Espíritu Santo. Por lo tanto, podemos concluir: el estudio teológico es de suma importancia para el desarrollo integral del creyente, lo hemos visto. No obstante, su estudio no tendrá efecto alguno si se ignora al Maestro por excelencia, el Espíritu Santo. Si ignoramos la luz del Espíritu Santo en nuestra vida, solamente nos vamos a llenar de conocimiento, vamos a ser grandes teólogos, pero sin dirección del Espíritu de Dios. Y termino con esta frase que dice: aún los más encumbrados teólogos pueden ser confundidos y encontrar la vida carente de significado. Sin el Espíritu de Dios, solamente nos vamos a llenar de conocimiento, de información en nuestra mente, pero no de su Espíritu Santo, no del Espíritu de Dios que nos va a guiar hacia la dirección correcta, que nos va a recordar muchas veces lo que hemos estudiado, en lo que nos hemos preparado. Por eso es importante la dirección del Espíritu Santo en el estudio teológico. Que el Señor le bendiga. Espero que este video haya sido de bendición y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.